Asinclitismo, definición, deflexión lateral, lateral. Es una deflexión lateral hacia una posición más anterior o posterior de la pelvis. ¿Qué dato debo tener en cuenta acá? Voy a acordarme del pubis y del sacro. Pubis, sacro, la zona del promontorio. Entonces, la sutura sagital, y aquí es todo al revés. Aquí es al revés. El asinclitismo anterior, la sutura sagital, se va para atrás. Anterior, yo puedo pensar que el que manda es la sutura sagital del bebé. La cabecita, la sutura sagital. Yo puedo pensar, digo anterior, que el bebito está más tirado al pubis. No. Es asinclitismo anterior, al contrario, se va para atrás. Y ese asinclitismo anterior tiene nombre propio, Nagele. ¿Y por qué nunca se van a olvidar de ese nombre? Porque N-A, Nagele es el asinclitismo anterior. Anterior, Nagele, Nagele. Anterior y el hueso, la sutura sagital tirada hacia atrás. Y si hablo de asinclitismo posterior, la sutura sagital del bebé, esto es la cabeza que le he quitado, la sutura sagital del bebé se viene hacia la sínfisis. Es al revés. Posterior, anterior. Y los dos tienen nombre propio, Nagele y el otro es Litzman. Esto es lo que nos pueden marear un poco. ¿Cuál es? En caso de asinclitismo posterior, la sutura sagital está tirada para el promontorio o la sínfisis. Todo es al revés. Si es posterior, está hacia adelante. Si es anterior, está para atrás. ¿Quién? La sutura sagital. Y si quisiera palpar algo, ¿qué es lo que voy a palpar? En caso del anterior, el parietal, y en caso del asinclitismo posterior, la oreja. En caso del asinclitismo posterior, la oreja. Distosia de hombros, probabilidad de que aparezca, la incidencia es variable, casi hasta el 10%. ¿Por qué? Porque a veces no se hace el diagnóstico de distosia de hombros. Y esto es porque hay un problema a nivel de la cintura escapular y básicamente con el nacimiento del hombro anterior. Existen diferentes maniobras para la distosia de hombros, pero si la pregunta es ¿qué es lo primero que se hace en distosia de hombros? No van a poner McRoberts, que es la más conocida, sino lo primero que se hace cuando se tiene una distosia de hombros es pedir ayuda. Lo dice el Williams, ahí está bien claro. Número 1, pedir ayuda. Número 2, respira. Porque el estar frente a una distosia de hombros significa que tú no te lo esperas, porque esto ocurre en el 50% de los bebés de menos de 3,500. Bien, miren ese dato. 50% de las distocias de hombros son en bebés de menos de 3,500. Moraleja, no lo puedo predecir. Porque con el grande no tengo problema. Digo, sí, 4 kilos puede hacer distosia de hombros. Pero ¿y el resto? Los menores de 3,500. 50% de las distocias de hombros son en bebés de menos de 3,500. Entonces tú te preparas para el parto, jalas al bebé, jalas y no sale. Ese momento de desesperación es que tienes que, 1, pedir ayuda, 2, relajarte y 3, empiezas con las famosas maniobras. Y que el 80% de las distocias de hombros
se solucionan con estas dos maniobras: McRoberts y presión suprapúbica. McRoberts y presión suprapúbica. McRoberts, que es la flexión de las piernas. Con esto lo que se logra es que el sacrocoxis y el ángulo del pubis pueda volverse más horizontal y aumente el diámetro de salida del hombro. O la presión suprapúbica, que lo que quiere al final es sacar el hombro de donde está atascado. Eso es la presión suprapúbica. O tienes la contrarrotación, que también es por presión suprapúbica hacia un costado. Mientras que acá presionas de frente, en el otro caso lo vas presionando por un costado, lo empujas. Todo es un efecto mecánico para tratar de sacar al hombro de donde está estancado. Y todas estas maniobras, si no dan sus frutos de que puedan hacer el bebito, tienes ya medidas un poco más cruentas, como el fracturar la clavícula, hacer una sinfisiotomía, o tienes al bebé adentro, no puedes hacer nada, lo tratas de contrarrotar y lo metes nuevamente y te vas a sala de operaciones. Esa es la famosa maniobra de Sabanelli. Sabanelli. En 11 años todavía no he visto esto, espero no verlo. A lo más que hemos llegado es a fracturar clavícula y sale el bebé. Los podálicos, es importante recordar cómo vienen. O vienen en presentaciones completas o en presentaciones incompletas. ¿Y para qué me sirve saber cómo vienen? Me sirve para ver si es que le voy a dar chance de parto vaginal o no. Es solamente un 2 a 3% todos los podálicos. 2 a 3% todos los podálicos. Y las completas son estas, y estas dos presentaciones son las incompletas. De estas dos, esta, la nalga pura, es la más frecuente. Entre estas dos, la más frecuente. Y es esta, con esta, la que se da chance de parto vaginal. O sea, si la pregunta es con maldad, de las variedades incompletas, ¿cuál se da chance de parto vaginal? La que se da chance de parto vaginal es la nalga pura. Porque el resto o viene con un piecito por delante o viene con la rodilla por delante. Esas variedades no se dan chance de parto vaginal. Pueden haber alteraciones del cordón umbilical que están en relación a cordones únicos, a vasos únicos, salud. Y esos vasos únicos están en relación a su vez con malformaciones en el feto. Y los bebitos malformaditos, pues lamentablemente su sistema no es adecuado, no hay una coordinación entre el inicio del trabajo de parto y se hace más extenso su trabajo de parto. Las placentas nos pueden traer problemas, sí, porque a veces hay unos cotiledones aberrantes, hay unas inserciones velamentosas, la famosa vasa previa, que esto es una causa de hemorragia, la vasa previa, pero el diagnóstico es difícil porque tendrías que tener un ecógrafo para darte cuenta si en ese momento hay un sangrado que viene desde la placenta, pero esto está considerado dentro del diagnóstico diferencial de las hemorragias del tercer trimestre. Los cordones cortos pueden producir DPP. ¿Por qué? Porque nace el bebé y casi ahí nomás, como está jalando, está traccionando el cordón, se desprende la placenta. O el cordón muy largo, al final puede producirnos nudos verdaderos que sí me traen problemas en los latidos, o simplemente un acúmulo de la gelatina de Wharton que no me va a dar ninguna traducción en los latidos del bebé, que son los falsos nudos. El tamaño normal, 45-60. Cuando hablo de corto, menor de 30. ¿Y este menor de 30 me puede llevar a problemas? Sí. Problema mayor, DPP.
Problema mayor, DPP. ¿Y por qué el DPP? Porque el DPP me va a llevar a sufrimiento fetal agudo. Problema mayor, DPP, porque me lleva a sufrimiento fetal agudo. ¿Tengo otros problemas? Sí. No deja bajar al bebé, lo vuelve deflexionado o incluso podálico, cordón largo, más de 65. ¿Y a qué puede llevar esto? Puede llevar a que ese cordoncito esté alrededor del cuello, que se hagan nudos verdaderos, o que se prolapse. El prolapso del cordón es una eventualidad que sucede con frecuencia y a veces porque nosotros lo provocamos. Paciente que está en dilatado 4, dilatado 6, altura de presentación C-3, jamás de los jamases vayan a romperle las membranas sin tomar sus precauciones del caso. Porque se rompen las membranas y se puede venir el cordón. Y al final tú te quedas con el cordón en la mano, entre los dedos, y viendo cómo cae todo el líquido porque rompiste la fuente y el cordoncito entre tus dedos. Y ahí lo único que gritas es ¡prolapso! Y empujas la cabeza del bebé y te tapan a ti junto con la paciente, te suben a la camilla o te vas arrastrado ahí, tu mano ahí corriendo con la camilla, directo a sala de operaciones, visten a la paciente, tú sigues ahí abajo, con tu dedo ya que está acalambrado y empujando la cabecita para que no le caiga y no apriete al cordón, y tú estás que ya rezas que de una vez lo saquen al bebé. Y cuando ya escuchas que el anestesiólogo le da el pase, porque es general, tú tratas de estar atento porque si no te das cuenta, se llevan tu dedo. Porque entran velocísimo, ¿no? Una sola y para sacar al bebé. Pero te vas con todo el paciente hasta la sala de operaciones. Es espectacular, ves pasar ahí una paciente echadita y un pata en una posición un poquito no pudorosa que va ahí metidito entre las piernas de la paciente, corriendo, es un espectáculo. Nudo falso entonces es el engrosamiento de la gelatina de Wharton y el nudo verdadero me lleva a alteraciones en los latidos cardíacos. Estos nudos verdaderos pueden darse en los famosos monomonos, que ahora lo vamos a ver. Este circular de cordón no impide el parto vaginal, Y estos circulares se puede dar porque hay mucho líquido, el bebé se sigue moviendo y él solo se hace su corbata, o es un bebito con líquido normal pero es pequeño, entonces va también a enrollarse con el cordón. ¿Qué me puede traducir este cordón? Que va a haber desaceleraciones variables, los famosos DIP3, desaceleraciones variables. Por ecografía puedo hacer el diagnóstico, puedo hacer el diagnóstico, lo cual no significa de que tenga que ser el parto por cesárea. Bebé con latido, con circular de cuello y latidos cardíacos fetales OK, tiene toda la chance de parto vaginal. El prolapso, procúbito o procidencia son sinónimos, procidencia o procúbito. Son emergencias que tienen que ser resueltas en el acto porque si no se muere el bebito. La mortalidad es elevada. De los famosos DIP, lo que ustedes tienen que recordar, DIP es desaceleración intraparto. O es 1, 2 o 3. 3 o los DIPs están en relación. Este es el gráfico de las contracciones y este es el gráfico de los latidos. Si vemos esta parte, esto sería lo completamente normal. Es decir, hay contracciones y no sucede nada con los latidos. O hay una variación, pero es mínima. Avanzamos y decimos, contracción y cae el latido. Cuando esa contracción es simultánea, y fíjense, esto es como si fuera un espejo, que son simétricos, ocurre la contracción y caen los latidos, ese es un DIP1, que no tiene trascendencia clínica. O que los latidos caigan sin necesidad de contracciones. Es
es el DIP3, que viene, se aparece con contracción o sin contracción. El que no quiero encontrar es que venga la contracción, vean este de acá, olvídense de este, llega al acme máximo de su contracción y recién caen los latidos. Llega al acme máximo de su contracción y empieza a caer los latidos. Olvidándose de esto de acá. Eso es un DIP2. Eso es un DIP2 y no quieren encontrar el DIP2. Pero deben buscarlo. Y si lo encuentran, esto sería catalogado como un distrés fetal, y tienen teóricamente 12 minutos para sacar al bebé. Una vez que hacen el diagnóstico de distrés fetal, tienes 12 minutos para sacar al bebé en buenas condiciones. La placenta previa es la condición en la cual no le vas a dar chance por nada del mundo a la gestante. Placenta previa total, no chance de parto vaginal. Tienes placenta previa marginal, puedes probar. La teoría te dice, puedes probar chance de parto vaginal mientras no sangre. Si esta marginal, en ese intento de chance de parto vaginal, ves caer un eritrocito, ahí nomás, te la chifas. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, de placenta previa total, no hay dudas, entra a sala. Placenta de inserción baja, con mayor razón. ¿Y a qué llamo de inserción baja? Porque acá estamos viendo placenta previa, que no le doy chance de parto vaginal. Marginal, que llega al borde del OSI. Y de inserción baja es aquella placenta que se encuentra a 20 milímetros, por encima de 20 milímetros del OSI. Todas las distocias, todas las disfunciones me van a llevar a complicaciones. Las mayores complicaciones son procesos infecciosos. Procesos infecciosos en la madre, endometritis a la cabeza. Además que esta madre también, por ser sometida de repente en la fase expulsivo a intentos de chance de parto vaginal, podemos crearle desgarros de tercer, cuarto grado, podemos ocasionarle presencia de fístulas. Conversamos en la clase que es todo un mundo del piso pélvico, y si ustedes se acuerdan, por acá tenemos el pubis, por acá el coxis, y existe un músculo, el pubo coxigio, que es como una hamaca. Ese pubo coxigio es dado de alma durante un trabajo de parto distóxico. El bebito puede tener también alteraciones, caput, céfalohematoma, o los famosos bebitos fenicios, ¿no? Nacen con su cabeza así, como los fenicios. Para tener una fotito así, primero hay que embarazarse. Segundo, que el líquido sea bueno, porque si no tengo buena cantidad de líquido y me pido una eco 3D, 4D, que dicho sea de paso, 4D no existe, es la mentira más grande, porque alguien ha encontrado la cuarta dimensión, la estoy buscando. Esto simplemente es 3D en movimiento. Lo que nosotros ya vemos ahorita es 3D en movimiento. Y para hacer una ecografía 3D en movimiento, entre 20 y 30 semanas. Así que no le engañen a su familiar, ¿eh? Sus amigos, sus primas, sus hermanas, la trampa, entre 20 y 30 semanas. Es el mejor momento. Después se puede, pero de repente gastan 200 soles y no van a ver algo así. Y eso tiene que ver con el líquido. Y el famoso líquido amniótico ha sido estudiado desde antes de la época de la ecografía. Y antes solamente se enteraban de que era polidramnios, porque cuando rompía membranas, inundaba la sala. En ese momento se daban cuenta que era polidramnios. Claro que los clínicos empezaban a ver, hay signo de peloteo, no siendo las partes fetales, puede ser polidramnios. La altura, si es un solo bebé y la altura es más grande, puede ser polidramnios. O notaban el famoso líquido puré de arberja, meconio, cuando nacía el bebito. Entonces,
el exceso o la deficiencia de líquido amniótico, los extremos son malos. ¿Cómo entonces nosotros estudiamos al líquido amniótico? Primero, tenemos que ver cómo se produce y cómo se excreta. ¿Quién lo produce? A partir de la semana 12, 13, el bebé empieza a hacer pipí. Y ahí entonces empieza a producir su orina fetal. Y la orina fetal es el gran componente del líquido amniótico. Bebé hace pichi casi 1 litro por día, hasta las 36 semanas, que es su punto máximo. 36 semanas es el punto máximo de producción de líquido amniótico, casi 1 litro por día. Colabora los pulmones también colaboran. Su contraparte, bebé tiene que deglutir. Si bebé no deglute, ese líquido se queda ahí, se queda en el camino, no se recicla. O hay todo un proceso que tiene que ver con intercambio a través de la placenta. ¿Cómo se dieron cuenta que era el líquido, la orina? Porque en fetos que no tenían riñones, pues simplemente no había líquido, oligohidramnios. ¿O cómo se dieron cuenta que el bebé deglute y por la deglución se excreta? Es cuando el bebé nacía y encontraban lanugo en el meconio. Cuando el bebito tiene alguna condición de asfixia, el bebé empieza a absorber líquido. En condiciones de asfixia, el bebé empieza a absorber líquido. Hicieron un experimento, agarraron a unos perritos, les ligaron la tráquea y vieron que sus pulmones se distendían. ¿Por qué se distendían? Porque había líquido. Entonces, también es por eso que se concluye que los pulmones favorecen en la producción del líquido amniótico. Y son 2 famosas vías que parece un trabalengua, en las cuales se produce también un intercambio, transmembranosa e intermembranosa. Esto al final es memoria. Son las formas en las cuales se produce intercambio entre sangre materna y la pared uterina, entre sangre fetal y placenta. Esa es la diferencia entre intermembranosa y transmembranosa. Una tiene que ver con la madre y otra con la cara fetal de la placenta. O hay mucho líquido, en la cual el bebito nos saluda con mucha facilidad, o hay poco líquido que el pobre chato es aplastado. Si el líquido está disminuido, qué fácil, ¿no? Oligohidramnios disminuido. Esa es la definición. Sencilla, aparentemente, pero ¿cómo es que hacemos esa medición y quiénes son los que pueden estar expuestos? Cuando hay disminución del líquido amniótico, tengo que pensar en que el bebé no orina. Tengo que pensar que hay una patología renal. Tengo que pensar en patología renal. Si hay oligohidramnios, lo primero que me voy a hacer la pregunta es, ¿tiene riñones o no tiene riñones? Todo eso lo puedes ver por ultrasonido. Porque si hay alguna alteración renal, puede llevarme a oligohidramnios. Puede estar frente a alguna patología materna que me esté llevando a que este bebito no esté creciendo bien, llámese preeclampsia, no esté creciendo bien. Y si no crece bien el bebé, ya no va a orinar. ¿Por qué no va a orinar? Porque ese flujo de sangre que iba dirigido a los riñones se va a ir al cerebro para mantener a bebé vivo. A costa de disminuir el flujo sanguíneo a los riñones, se va a ir al cerebro para mantener a bebé vivo. Y si no hay flujo a nivel renal, pues va a disminuir su producción de orina y me lleva a oligohidramnios. Son los bebitos con RCU. A las 40 semanas tenemos casi 400 centímetros cúbicos de líquido. 40 semanas.
cuando a las 36 fue su punto máximo de 36. Llegamos a las 40, ya estamos 40, 400, 40, 400. Obviamente, 41 semanas, 42 semanas, esa cantidad de líquido disminuye. Eso ya es un efecto fisiológico. Es un efecto fisiológico. ¿Qué pasa con estos bebitos que a semanas muy tempranas, a edades muy tempranas, te hace el diagnóstico de oligohidramnios? El bebé va a seguir creciendo, pero no hay líquido. Entonces, el líquido permite que se distienda las paredes del útero. Al no haber líquido, es el cuerpo del bebé que va a pelear contra las paredes del útero. Entonces, el tórax es el primero en alterarse, porque no va a crecer bien. Su parrilla costal se va a volver hipoplásica. Toda la zona del tórax se va a volver hipoplásico. El bebito, su cara, toda su cara va a ser como si estuviera un bebé pegado a la ventana del carro, al parabrisas, así, ¡praj! Entonces todo aplastado. Sus pobres extremidades, como las colocó al inicio, cruzadas, extendidas, así se quedarán y así se van a alterar. Entonces, todas las alteraciones, en caso de los oligohidramnios, esto es a edades tempranas, estamos hablando menos de 25 semanas. Menos de 25 semanas de embarazo, nos vamos a encontrar con estas situaciones clínicas del feto. Menos de 25 semanas. Y miren a lo que nos lleva el oligohidramnios, la mortalidad perinatal. ¿Cuánto se incrementa? De casi 2 a 100. ¿Cómo medir si es que el líquido es excesivo? Acá, si hay cuantifican con 2 litros. Hablar de polidramnios es hablar de más de 2 litros. Y hubieron autores que discriminaron entre verdaderos polidramnios y polidramnios que no tenían trascendencia clínica. Y ellos definían que los que producían problemas clínicos reales son aquellos bebitos que tenían por lo menos 15 a 20 litros de agua en su interior. Entonces, desde los años 80 se hacen diferentes metodologías para saber cómo medir el líquido amniótico. El que hay que recordar es a Chamberlain y a Phelan. Esos son nombres clásicos, Chamberlain y Phelan. Pero tenemos 3 formas. Valoración subjetiva, lo que te impresiona. Chamberlain, que mide el pozo mayor, y Phelan, que mide 4 pozos. ¿A qué se refieren con pozos? Imagínense todo esto en la barriga de la mamá. Parten la barriguita en 4. Colocan el traductor, miden acá, miden acá, miden acá, miden acá. 4 pozos, Phelan. Un solo pocito, Chamberlain. Y cuando hablamos de polidramnios, se agrupa en 3 causas: maternas, fetales, placentarias. Maternas, fetales, placentarias. Al feto tenemos que buscarle defectos. Y la asociación de polidramnios y malformaciones fetales está en relación a sistema nervioso central y sistema gástrico. O hay un defecto del sistema nervioso central o hay un defecto gástrico. Eso es lo que siempre se debe buscar en el feto. En la mamá, saber, ¿es diabética? ¿Tiene RH negativo? Son datos de la madre, si es diabética o si es RH negativo. Y en las placentarias, que es lo raro, porque no se plantea ese es el diagnóstico, ya que es retrospectivo cuando tienes la placenta, el famoso coriangioma placentario. Maternas, fetales, placentarias. Placentarias, el coriangioma placentario. Clínicamente tenemos datos, por supuesto, hay dificultad para palpar al bebé, se pelotea con facilidad y finalmente terminas rompiendo la bolsa y gota a gota
te das cuenta de que hay gran cantidad de líquido. Entonces, tú puedes ver, y acá la ayuda es ecográfica, tú puedes ver esto y dices, hay bastante líquido. Eso vale en ojos de experto. O haces una valoración de 1 los cuadrados y dices, acá esto es mayor de 2. Si es mayor de 2, es normal. Si es mayor de 8, es polidramnios. La subjetiva simplemente es tu ojo. Es tu ojo. El cúmulo vertical es por Chamberlain. Él dijo, menor de 1, oligo. Mayor de 8, polidramnios. Y Phelan, ¿qué dijo? Yo mido los 4 cuadrados, los 4 cuadrantes, y entre 8 y 18 es normal. Menor de 5, oligo. Mayor de 25, polidramnios. Mayor de 25, polidramnios. Menor de 5, oligo. Y van a preguntar, ¿y qué pasa entre 5 y 8 y 18 y 25? Ahí está la pelea todavía. Algunos consideran que hasta 20 es lo normal. Hay que observar nada más. Entre 20 y 25 ya algunos consideran como polidramnios. Pero lo que dijo Phelan es por encima de 25. Por definición, por encima de 25 poli y por debajo de 5 oligo.